Buenos días, jóvenes. Vamos a resolver el primer ejemplo del tema fuentes de campo magnético. Para esto hemos escogido un ejercicio en que nos piden calcular el campo magnético de un alambre recto de longitud 2A en un punto sobre su mediatriz. Tenemos un alambre recto y nos piden que calculemos el campo magnético en un punto P a una distancia que hemos llamado X desde el centro del alambre. Entonces, para poder resolver este ejercicio, vamos a utilizar la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart nos dice que un diferencial de campo producido por un diferencial de alambre, que vamos a llamar DL, que apunta en la dirección de la corriente, es igual a la constante μ sub 0 por la corriente que transporta sobre 4pi. Esto multiplicado por la magnitud del vector dl por la magnitud del vector unitario r, donde r es un vector unitario que apunta desde el diferencial de L que se ha tomado hacia el punto de estudio P. Esta distancia que hay desde dl hasta el punto P, esta magnitud la vamos a llamar r. Y este ángulo que forma dl y el vector unitario r le vamos a llamar θ. Como es un producto cruz en la definición, aquí tenemos que multiplicar por el seno de θ, siendo θ el ángulo que hay entre dl y el vector unitario r, esto dividido entre r cuadrado. Esta es la expresión de la magnitud del diferencial de campo que produce este pedazo de alambre dl en este punto P. Si aplicamos la regla en la mano derecha, dl cruz r, dl apunta para arriba y r para allá, dl cruz r sería así, indicando que en este punto P el campo apuntaría hacia el tablero, hacia adentro del tablero. Entonces aquí tendremos en este punto un diferencial de campo dB producido por este diferencial de alambre dl que transporta la corriente I. Entonces, si aplicamos esta ecuación, la ley de Biot-Savart, a la solución de este problema, para poder encontrar entonces el campo, tendremos que hallar la integral de toda esta expresión. O sea, la suma de cada una de las contribuciones de esos campos pequeños que produce cada uno de estos diferenciales. Entonces tendremos esta expresión. Entonces sabemos que la expresión μ sub 0 por I sobre 4pi es una constante. Entonces tendremos que solucionar el problema en términos de L, diferencial de longitud, o del ángulo θ, o de esta variable r. Aquí podemos observar que como esto está en el eje Y y esto está en el eje X, entonces podemos afirmar que dl es igual a dy. Pero tendremos entonces aquí un valor de θ, que es otra variable, porque a medida que este dl se desplaza, θ también va cambiando. Entonces vamos a tratar de resolver esta integral en términos de θ. Por lo tanto, tenemos que expresar todo en términos de una función trigonométrica que tenga la expresión θ. Como aquí podemos observar que tangente de θ es igual a x sobre este pedazo que es menos y, que se encuentra por debajo del origen. Entonces tenemos que y igual a menos x cotangente de θ. Al derivar, entonces de y va a ser igual a menos x por la derivada de la cotangente, que es menos cosecante cuadrado de θ. Este signo menos, con este signo menos aquí tenemos entonces esto positivo. Entonces ya podemos expresar dy, o sea, dl, en términos de θ. ¿Qué nos falta? Expresar r. En este triángulo tenemos que r es la hipotenusa, entonces podemos expresar θ en términos de esta constante x y de la variable r. Por lo tanto, entonces seno de θ aquí va a ser igual a la distancia x constante entre el vector, o entre la distancia que hay desde dl a el punto P. Por lo tanto, r va a ser entonces igual a x sobre seno, es decir, x por cosecante de θ. Al reemplazar aquí en esta expresión
que tenemos aquí en la parte de arriba, encontramos entonces que B es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi. Aquí vemos que puede sacar estas constantes, X se puede sacar de acá, y aquí tenemos R cuadrado, aquí quedaría X cuadrado, cosecante cuadrado de teta, podemos sacar X cuadrado. Recuerden que X es una distancia fija. Entonces tenemos aquí integral de L, que es de Y, sería X, que ya la tenemos aquí, por cosecante cuadrado de teta. Por de teta. Pero aquí también tenemos al seno de teta, escribimos seno de teta, y aquí de teta. Todo esto sobre X cuadrado, que lo tenemos aquí, por cosecante cuadrado de teta. Aquí podemos cancelar las expresiones y nos va a quedar una integral muy simple. ¿Cuáles son los límites? Vamos a ver, entonces tenemos B, por lo tanto será igual a mu sub 0 por I. Aquí se cancela, queda esto sobre 4πx por la integral de seno de teta de teta. ¿De dónde? Desde un valor teta inicial, teta sub 1, hasta un valor final, teta sub 2. En nuestro dibujo, ¿qué sería teta sub 1? Teta sub 1 sería el primer ángulo, es decir, cuando DL está en este extremo. Observen que estando DL aquí, entonces esta distancia será esta, entonces este sería el ángulo teta 1. Y DL sigue moviéndose hasta que llega a este extremo. Aquí tenemos DL, el último extremo de DL, y entonces esta distancia ahora sería R, y el ángulo que nos interesa a nosotros sería entonces este sería el ángulo teta 2, siendo este el vector de L. Entonces teta 1, como se puede ver aquí, es un ángulo menor que 90, pero teta 2 es un ángulo mayor que 90. Cuando hacemos esta integral, encontramos entonces que B es igual a mu sub 0 por I sobre 4πx, integral del seno, que sería menos coseno de teta, desde teta sub 1 hasta teta sub 2. Entonces tenemos que B es igual a mu sub 0 por I sobre 4πx coseno del ángulo 1, este que tenemos acá, menos coseno del ángulo 2, que es el ángulo final. Esta expresión que voy a cerrar aquí, a pesar de que la obtuvimos de este ejercicio, puede generalizarse para cualquier alambre recto de cualquier longitud, donde teta 1 es el ángulo inicial y teta 2 es el ángulo final. Siempre que tengamos un ejercicio donde tengamos un alambre recto de longitud conocida, podemos utilizar este resultado. Entonces, la magnitud de este vector es mu sub 0 por I sobre 4πx por la diferencia de estos cosenos. Ya sabemos que el campo va hacia adentro. Si este es el eje X y este el eje Y, entonces la expresión vectorial sería en la dirección menos K. Sería la dirección de este vector. Pero como en este caso específico, ¿qué es teta 1? Pues usted utiliza aquí teta 1 es tangente a la menos 1 de X sobre esta distancia Y. O sea, tangente a la menos 1 de X sobre Y. ¿Y qué es teta sub 2? Teta sub 2 sería el ángulo igual a 180 menos teta 1. Este ángulo, si el teta sub 1 es menor que 90, este ángulo es mayor que 90. Entonces, en últimas, cuando hagamos este coseno, va a dar positivo, y este coseno de acá nos va a dar negativo. Entonces, en realidad, esto es lo que se convertirá en una suma. En general, cuando el alambre es muy largo, este teta sub 1, el primer ángulo, tiende a 0 grados. Sería un alambre muy largo, este ángulo se va cada vez haciendo más pequeño. Y teta 2
tiende a 180 porque este ángulo se va haciendo cada vez más obtuso. De tal manera que si aplicamos esta ecuación acá, tendríamos que B sería mi sub 0 por I, la magnitud de B sería mi sub 0 por I sobre 4πx por coseno de 0, que es 1, menos coseno de 180, que es menos 1. Aquí tendríamos entonces más 1. Por lo tanto, B tendría esta expresión. B es igual a mu sub 0 por la corriente I sobre 2πx. Siendo x la distancia perpendicular que hay desde el alambre hasta el punto P. En este caso, como la corriente va para arriba, este campo en este punto entra. Recuerden que el campo magnético son líneas cerradas. Esta línea le dará la vuelta al alambre, entrará por el lado derecho del alambre, pero sale por el lado izquierdo del alambre. Siempre que ustedes tengan un problema que le propongan donde dice que el alambre es muy largo, usted puede hacer esta aproximación, que el campo es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por la distancia perpendicular que hay desde el alambre hasta el punto donde se quiere calcular.